noches, hermanos. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a los médicos que nos dicen, entre más pronto detectemos una enfermedad grave, se tienen más posibilidades de un tratamiento con mayor esperanza de recuperación? Así también, en el caso del abuso en el consumo del alcohol, lo importante es detectar las situaciones problemáticas para poder actuar. Ven, hermano, acompáñanos a descubrir lo que el Señor tiene para decirnos en este tema. Comenzamos. Ven aquí, cantemos juntos una canción. Ven que tú eres la canción, mi más profunda inspiración. Tú eres mi verdad, eres el camino, eres mi oración. Eres mi salvación. Ven aquí, cantemos juntos esta canción. Ven aquí, que necesito yo de ti. Eres mi fidelidad, eres mi alegría. Eres lo mejor, no te alejes de mí. Y vale la pena perderme en tus brazos, tu aliento es motivo para vivir. Apartarme de ti es cuando me desespero, por eso te pido que vengas a mí. Estar cerca de ti, déjame amarte más y juntos siempre estar así. La única verdad, el único camino, la única oración, la única salvación. Te pido que vengas a mí. Quiero estar cerca de ti. Muy buenas noches, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Paz y bien para todos ustedes. Bienvenidos sean ustedes a este programa Fortaleciendo el Matrimonio. Les saluda su hermana Delia Cruz. Bienvenidos. ¿Qué tal, amor? ¿Cómo estás? Bien, amor, buenas noches a todos. Un gusto saludarles. Les saluda su hermano Pedro Ruiz con el gusto de siempre para esta emisión más de Fortaleciendo el Matrimonio. Así es. Y pues bueno, este programa es un programa
Fortaleciendo el Matrimonio es un programa especialmente para todos ustedes, hermanos, que lleva siempre el mensaje de nuestro Señor, de nuestros problemas cotidianos, de aquello que nos aqueja, que de repente nos sale en algunas situaciones y no encontramos alguna solución. Siempre la solución la vamos a encontrar con nuestro Señor. Él en su palabra y con su divina misericordia siempre nos da un mensaje con el cual nosotros podemos trabajarlo en familia, personalmente. Entonces, pues bueno, bienvenidos sean todos ustedes. El día de hoy tenemos un tema que se llama Bebedor en casa, problema de todos. Así es un problema interesante, ¿verdad? Muy fuerte, sobre todo en algunos casos. Vamos a ir platicando despacito de él y desdoblándolo. Como matrimonio enfrentamos este reto como tantos otros. Todos tenemos áreas de oportunidad por atender, todos tenemos cosas que arreglar. Pareciera que eso no me compete, pero sin embargo vamos a ir viendo poco a poco qué nos tiene que decir el Señor. Así es, y pues bueno, hermanos, estamos nosotros aquí en cabina. Estamos desde la parroquia Señor San José transmitiendo. Estamos por Facebook. Ahí es donde nos pueden encontrar. También nos encontramos en Crisol de la Alegría. Ahí en Facebook también. Nos encontramos también ahí por YouTube. En caso de que por alguna razón no pudieron acompañarnos en vivo, nos pueden ver a cualquier momento. Inmediatamente terminándose el programa queda ya grabado para que ustedes lo puedan ver en algún momento, ¿verdad? En Crisol Señor San José. Ese es nuestro canal. Así es, en YouTube, Crisol Señor San José. Y bueno, pues antes de iniciar este programa, como siempre, nos vamos a encomendar a nuestro Señor a través de la oración, que escucharemos con mucho recato y apertura. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sagrado Corazón de Jesús, que has sido traspasado por amarnos tanto, te pedimos por los que han caído en el infierno del consumo del alcohol y otras sustancias nocivas. No los abandones en su miseria. Te ofrecemos nuestras oraciones, nuestras dificultades y penas para que con su voluntad, con nuestro amor y con tu infinito poder vuelvan a tener una vida digna y feliz, como tú la planeaste para cada uno. Te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Y bueno, pues arrancamos este programa. Bien decías en la introducción, entre más pronto detectemos las señales de que estamos teniendo un abuso en el consumo del alcohol o cualquier otra sustancia, es mejor para poder atenderlo con prontitud y con mejor eficacia, ¿verdad? Así es. Esta situación, ¿verdad? Que de repente sucede dentro de los hogares, pues sí viene a trastocar toda la armonía, ¿verdad? Porque dentro de todo dices tú, bueno, pues a lo mejor pues en algún evento, en alguna reunión en casa, pero sin embargo cuando ya empieza a hacerse muy recurrente el hábito de la bebida, pues obviamente es ahí en donde la persona empieza a caer, empieza a descuidar mucho de sus hábitos, y es ahí en donde nos podemos percatar que esto ya se volvió un problema. Una adicción. Y pues bueno, aquí en la palabra de nuestro Señor nos dice en Romanos capítulo 14, versículo 21, nos dice: es preferible no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada que pueda ser ocasión de caída para tu hermano. Es importante identificar cuando estamos a punto de caer en un vicio, en algo recurrente. Es importante saber nosotros identificar, ¿verdad? Pero hay ocasiones en que las personas, cuando caen en una situación de esta, pues no lo identifican tan fácilmente, ¿verdad? Por egoísmo pensamos, bueno, el que está tomando alcohol soy yo, el que está abusando del alcohol soy yo, pero estás afectando a todo tu entorno, a toda tu familia. Por eso la palabra del Señor nos ilustra en ese sentido, de que no hagas nada que haga caer a tu hermano, ¿verdad? Así es, y también nos dice en la primera de Corintios, capítulo 6, versículo 10 al 11. Ni ladrones, ni ávaros,
ni borrachos, ni insolentes, ni estafadores heredarán el reino de Dios. Y así eran algunos de ustedes, pero han sido purificados, santificados y hechos justos en el nombre del Señor y en el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede aquí, hermanos? Que en ocasiones, ¿verdad? Ha habido personas que nos han comentado, ¿verdad? Que, por ejemplo, nosotros pertenecemos a una célula de matrimonios. Y pues esta célula nos reunimos para tener nuestras formaciones y seguir en gracia con nuestro Señor y alimentarnos de su palabra para seguir fortaleciendo los matrimonios. Entonces, pues nosotros también tratamos de alentar a los matrimonios que vengan y se unan, pero muchas ocasiones dicen que no. ¿Por qué? Porque al momento de que van a adquirir un compromiso, pues obviamente les vamos a empezar a restringir, ¿verdad? No tomes, no fumes, no comas en exceso, una cantidad de prohibiciones. Y en realidad esto no sucede así. Nuestro Señor, en su infinita misericordia, Él nos deja a libre albedrío a que nosotros tomemos las decisiones. Él está ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para tendernos su mano cuando lo necesitamos. Pero también es misericordioso con nosotros y nos permite tomar nuestras propias decisiones. Si tú aún así sabes que eso a lo que tú te quieres acercar, pues obviamente no es apropiado para ti y aún así lo haces, eso ya es tu consecuencia. Así es. Pero nosotros como católicos, cristianos, en ningún momento hacemos un impedimento de algo. La palabra aquí está. Y Él te está diciendo en este momento lo que no se debe de hacer. Es tu decisión si lo haces o no lo haces. Pero aquí nadie te impide que hagas las cosas, ¿verdad? Así es, en su infinita misericordia, como bien dicen, nos deja elegir en todo momento. Dicen que solo una cosa no puede hacer Dios, es que tú lo ames, ¿verdad? Eso es lo único en lo que no nos puede obligar, porque nos deja en libertad para amarlo. Así es. Y aún cuando te equivoques, siempre nos está esperando. Exacto. Una oportunidad más siempre. Aquí lo dice, en 1 Corintios, aquí nos está diciendo, si tú caíste, ¿verdad?, en alguna de esas cosas inapropiadas, pero yo te estoy esperando. Si tú te estás arrepintiendo, te estás purificando, te estás santificando, y Él nos está esperando. Entonces, ahora sí que ese es nuestro primer punto, hermanos. Hay que trabajar en eso y nadie te está diciendo que no. Tú sabes si haces o continúas haciendo las cosas, sin embargo, tenemos que estar conscientes de las consecuencias que vienen. Así es. Fíjense, un bebedor en casa, lo que representa. Vamos a hablar de un poquito de estadísticas en México, lo que está sucediendo con el abuso en el consumo del alcohol. Pues nos habla de que el abuso, el alcohol es la sustancia tóxica más consumida en nuestro país, en todas las edades. Y además, en la mayoría de los casos, su uso empieza en un promedio de los 17 años. Pero esta tendencia va a la baja. En algunos estados empieza a los 13 y a los 16 en promedio. ¿Y sabes qué? Dentro de la familia. Dentro de la familia somos permisivos y nos hace gracia el que al niño dale un traguito, no le pasa nada, y después ya no sabemos cómo hacerle. Exacto. ¿Verdad? Empezamos, fíjense, nosotros dicen que a veces amamos tanto a nuestros hijos que los estrangulamos, ¿verdad? Los apretamos tanto que terminamos haciéndoles daño. Nos habla de, obviamente el alcohol tiene sus consecuencias, produce dependencia y tolerancia, es decir, en todo momento puedes ingerir alcohol porque ya te estás acostumbrando a la ingesta del mismo. Nos produce problemas orgánicos como daños cerebrales, entre otros, alteraciones cardíacas, hormonales, trastornos en el estómago, en el páncreas, y por supuesto daños irreparables en los intestinos, en lesiones mortales en el hígado. Ya estamos hablando de grados muy altos, donde el hígado ya está sufriendo, se empieza como a cocer, incluso hemos visto fotografías como el hígado sale como si hubiese estado cocido en agua, es impresionante, sale negro y así como un chicharrón, así algo pequeñito. También hay factores psicológicos que nos dañan por pérdida de memoria, de atención,
y control social, es decir, no perdemos digamos que la coherencia, ¿verdad? Andamos diciendo de cosas en lugares inapropiados, en horas, en momentos inadecuados. Distorsión de los sentimientos, confundimos muchas cosas cuando ya estamos como dicen, en estado etílico o con mucho alcohol en la sangre. Y todo esto relacionado a la ingesta excesiva del alcohol. También se sabe, sin embargo, parece que cada uno de nosotros piensa, eso no va a pasar a mí. Así es. Yo lo controlo, yo sé cuánto, hasta dónde, y es una mentira. De repente ya estás subiendo la cantidad de 1 a 2, a 6, a 8, a 10 bebidas. Y el alcohol te está controlando. Y el alcohol te está controlando. Mi papá, que en paz descanse, decía, tómate tú la cerveza y que la cerveza no te tome a ti. Eso era un dicho muy sabio y que lo he ido aplicando paulatinamente en mi vida, ¿verdad? Uh-huh. Y aunque en nuestro país existe una arraigada cultura del alcohol hacia los varones, fíjate que hoy, en esto de la igualdad, que nos han metido una idea errónea de la igualdad, la mujer ya participa activamente en el consumo del alcohol. Así es. Vemos jovencitas en fiestas, en reuniones, donde antes, sin que yo sea muy viejo o de mucha edad, yo no lo veía antes en las fiestas, y hoy veo que las muchachas son las que participan activamente, incluso las que incentivan al consumo del alcohol. Uh-huh. Y a juegos donde se consume de más estas bebidas. Entonces, todo esto el Señor siempre en su sabiduría, en su paciencia, nos tiene una paciencia enorme, nuestro Señor, un amor. Nos dice en Proverbios 20, capítulo 20, versículo 1, si gustan por ahí anotarlo, dice, el vino lleva a la insolencia y la bebida embriagante al escándalo. Nadie bajo sus efectos se comporta sabiamente. Fíjense la palabra desde cuándo nos lo dice. Y hoy cómo vemos desfiguros en fiestas, en reuniones familiares, en fiestas de vecinos, en fiestas... si no está presente el alcohol, no hay fiesta. Y hemos distorsionado la convivencia con la convivencia, ¿verdad? Si no hay alcohol, es una fiesta aburrida, y no es así. Hemos visto en eventos donde participamos, donde hay 0 alcohol y la pasamos de maravilla. Es increíble la idea que nos han metido. Incluso iba con mi hija el otro día para el trabajo y en una estación de radio, de esas de grupos, grupera, pone una canción, inmediatamente dice el locutor, destapa la primera y que suene, o sea, y le digo a mi hija, ¿cómo está tan relacionada una canción o un tipo de música asociado al consumo del alcohol? Y las canciones son bonitas, pero está ya tan asociado que si pones una canción, ya lo asocias al consumo del alcohol. Así es. Impresionante, ¿eh? Sí, es realmente la mercadotecnia, ¿verdad? Cómo nos ha ido poco a poco absorbiendo, ¿verdad? Así es. Mira, quisiera, tenemos muy activo aquí los mensajes. Muy bien. Un saludo a don Benigno Cruz Hernández, que siempre nos está viendo, mi suegro, a mi suegra Eva Díaz y a Jorge Berardo. Un saludo para todos ahí en casa. También nos está saludando aquí Pati Bazán, dice, hola, buenas noches. Yo pido por el eterno descanso de mi esposo, Gabriel Mata Parra. Le mandamos un abrazo, hermana, que todo esté muy bien y en oración. Una pronta resignación. Así es. Amén. Dice, saludos y me encanta mucho ver su programa y escucharlos. Muchísimas gracias. Compártanos, por favor, para que más gente reciba tus mensajes. ¿Cómo ves? Así es, amor. Pues aquí básicamente, como platicábamos al principio, es dar un mensaje que nuestro Señor tiene. Nosotros podemos decir, este problema es actual y ¿qué podemos encontrar en la palabra? Pues nuestro Señor desde entonces, cuando Él vino aquí a la tierra, pues precisamente, ¿verdad? Vino a eso, a dejarnos todo esto para que lo aprendiéramos, lo conociéramos, trabajáramos en eso. Sin embargo, todavía nos falta mucho por aprender, ¿verdad? Nos falta siempre. Entonces, bueno, esperemos que este programa sea realmente pues de formación, ¿verdad? Para todos nosotros, porque todos estamos en formación constante. Y bueno, pues seguimos aquí con este tema, ¿verdad? Que estamos hablando sobre la bebida, qué sucede cuando nos domina. El exceso. ¿Qué sucede, verdad? Con la persona, qué sucede con la familia, cuando ya estás dentro de un ámbito familiar, hasta dónde puede llegar a afectarte, ¿verdad? Dice, ¿qué podemos hacer en el seno de la familia?
para no llegar a estos extremos, pues principalmente buscar ayuda profesional. En ocasiones cuando este tipo de abusos, ¿verdad?, de vicios, empiezan a consumir a la persona dentro de un seno familiar, es bien complicado que la familia pueda apoyar a la persona si no tenemos el respaldo de un profesional, para que nos pueda ir pues guiando en la manera como nosotros podemos atender a nuestro pariente, a nuestro esposo, a nuestra esposa que está en una situación así, ¿verdad? Nosotros, ¿de qué manera podemos apoyar como familia? Estando ahí, estando sosteniéndolos en el momento en el que ellos se sienten pues desolados, en el que tal vez el trastorno en ese momento pues no es o sea, te domina totalmente, ¿verdad? Entonces, ese es de nuestra parte como familia, estar ahí para ayudarlos, para apoyarlos. Sin embargo, tenemos que buscar un apoyo profesional. Y nos dice aquí, hay que estar atentos a las señales que indiquen la existencia de un problema con el alcohol. Y bien comentabas hace un momento, ¿verdad?, que obviamente ya en todo esto de la sociedad que poco a poco nos va absorbiendo y nos va llevando, pues obviamente las mujeres empiezan a tener un poco más de participación en cuestión de la bebida, ¿verdad? Y llevando esto, pues obviamente quieren actuar de la misma manera, con la misma libertad que los hombres. Sin embargo, pues se nos olvida que de repente pues tenemos que guardar también la compostura como mujeres, ¿verdad? La dignidad, todo eso que se pierde al momento de que ya estás bajo el control del alcohol, ¿verdad? Y que pierdes totalmente, pues ahora sí la manera como tú llevas esas emociones. Es correcto, porque ya participa económicamente y como profesionista, entonces siente que tiene también derechos y tiene los derechos, por supuesto, a escaparse, a ingerir unas bebidas para relajarse, y todo empieza como un relax, fíjense, todo empieza así como una forma de estar bien, ¿verdad? Así es. Y terminamos generalmente todo lo contrario cuando llegamos a los abusos. Pero fíjense, relacionado a esto, la cantidad de alcohol ingerido diariamente en México se asocia, por ejemplo, a los varones. Debemos recordar que la mujer, por su misma estructura fisiológica, física, sus órganos, es diferente a los hombres. Entonces, ellas quieren tomar igual que nosotros o como los varones, y no es correcto, no puede, porque, por ejemplo, el consumo de riesgo para un varón es de 24 gramos al día, para la mujer 24 gramos al día la mujer, y para el varón es de 40 gramos. De ahí la diferencia en que las mujeres no pueden participar en esta actividad. Por supuesto que no deben, pero aún entendiendo que fisiológicamente no están preparadas para ello, ¿cómo decirlo? En esta igualdad que nos han asegurado, nos han metido una idea de igualdad de derechos, estamos perdiendo algunas virtudes que ya teníamos ganadas desde nuestra creación, fíjate. Porque recuerden que el Señor nos hizo hombre y mujer, no nos hizo iguales, nos hizo complementarios, ¿verdad? Así es. No es que uno sea más que el otro, nos hizo complementarios porque uno hace las partes que le corresponden o que le faltan al otro. Por ejemplo, la mujer tiene una inteligencia que el hombre no tiene, el hombre tiene la fuerza que la mujer no tiene, y así la mujer aporta amor, la mujer puede dar a luz, el hombre no. Es importante entender nuestras diferencias, y en esta situación no es la excepción. Queremos consumir el mismo alcohol y no es posible. La mujer tiene que tener muchísimo cuidado porque finalmente en la inconsciencia pueden suceder demasiadas cosas. Y dice que el fenómeno, fíjense lo que dice acá, dice: el consumo de alcohol es un fenómeno que se ha incrementado más en las mujeres adolescentes. Así es. Participan ya como un juego, como una muestra de que yo soy madura, de que yo ya soy grande, y cuántos embarazos no deseados existen por esta razón también. Entonces, esta situación requiere una atención inmediata, con medidas preventivas, dirigidas a esta población en especial de adolescentes, jóvenes adolescentes, y que están en una situación muy vulnerable a la hora de estar con la ingesta de alcohol.
Y sí, bien comentas tú que pues ya empieza a verse más en las jovencitas y más en las jovencitas mujeres, ¿verdad? Sí es. En donde ya se empiezan a reunir en fiestas. Las fiestas son un poquito más liberales, en donde existen pues consumo, ¿verdad? De sustancias, ¿verdad? Inapropiadas y y obviamente la bebida. Aquí debemos de estar atentos a los rasgos que nos están dando indicaciones de que hay una situación que tenemos que poner mucha atención, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el caso de los adolescentes, jóvenes, ¿verdad? Uno de los indicadores es, por ejemplo, el aumento de las faltas escolares, que en ocasiones, pues, dicen que van a la escuela, pero se van, ¿verdad? Ahí con los amigos y se van a una de las casas de sus amigos y es donde empiezan a ingerir las bebidas, ¿verdad? También lo que viene siendo lo que es la ausencia laboral, en el caso de los adultos, ¿verdad? Ausencia laboral, la impuntualidad, la negligencia en el trabajo, y que nos ha tocado ver situaciones en las noticias, ¿verdad? Sí. Que ha habido, pues que a lo mejor que se quedan dormidos al momento de que van manejando, o que tal vez se quedaron en un semáforo inconscientes, ¿verdad? Porque iban muy tomados y se quedaron en plena vía, ¿verdad? Ahí detenidos. Hay muchas situaciones que hemos vivido últimamente y que poco a poco se van volviendo un poquito más frecuentes, ¿verdad? Pero aquí nuestro Señor en Proverbios, capítulo 21, versículo 17, nos dice: el que ama el placer se quedará en la pobreza. El que ama el vino y los perfumes jamás será rico. Qué palabra tan sabia, ¿verdad? Nos deja sin palabras porque Sí. dices, no me rinde el dinero, no he podido concluir ningún proyecto, no he podido hacer esto. Bueno, si te lo estás tomando todo en alcohol, Así difícilmente es. lo vas a poder. Aparte, inviertes el dinero, el tiempo, porque te quedas inconsciente, duermes más de lo que debes y faltas a las cosas, a los compromisos. Así es. ¿Y cuándo vas a progresar? Cuando es un círculo realmente vicioso, ¿verdad? Así es. También otro de los rasgos que aparecen es el aumento de peso, los trastornos digestivos, las alteraciones del sueño, incluso en las parejas las relaciones sexuales, ¿verdad? Que empiezan a perder ahí el líbido. También la implicación en accidentes de tráfico, que era lo que platicábamos Tremendo. ahorita, que se quedan dormidos, que pierden el control, la Porcentaje muy visibilidad, alto. exacto, y mortales, son accidentes de tráfico mortales Así en es. muchas de las ocasiones. Y obviamente el deterioro en las relaciones sociales y familiares. En este sentido, hay que fijarse especialmente en la aparición de conductas agresivas o violentas que pueden llevar a maltrato físico o psicológico. Pero sin llegar a estos extremos, hay un paulatino deterioro en la comunicación, en la expresión de sentimientos profundos, en la implicación en las tareas Así y es. conflictos familiares. Fíjate nada más. Todo lo que llega a trastocar, ¿verdad? Aquellos que nos escuchan y que dicen, una no es ninguna, ¿verdad? Así es. Pero todos estos rasgos son impresionantes que nos pasen a veces de noche, ¿eh? Así Porque es. no ponemos la atención No nos requerida. percatamos, exacto. O nos cegamos en ocasiones. Oye, pero antes de irnos al corte, nada más los varones mayores tomaremos o ingeriremos alcohol. ¿Qué tal las amas de casa? Vamos a platicar de esto al regresar, porque las amas de casa participan también de esta actividad. Muy Regresamos. ¿Cómo ves? Aquí los esperamos, hermanos. Dios es mi refugio, mi confianza y mi libertador. En tribulación presente
Pues ya estamos de regreso en su programa Fortaleciendo el Matrimonio. Estamos muy contentos de saludarlos con este importantísimo tema, que cómo nos ha ido desdoblando el Señor el tema sin nuestro mínimo esfuerzo, ¿verdad? El Señor, cuando tú te sueltas y te dejas guiar por Él empieza a hablar y a hablar a través de nosotros. Así es. ¿Cómo ves? Oye, tenemos otros saluditos, ¿quieres leerlos? A ver, tenemos Ay, aquí... perdón. Bueno, tenemos aquí a Pati Bazán, a Mari Ruiz. Saludos. Un saludo, Mari, gracias por estarnos viendo. Aquí un saludo de papá Benigno Cruz. Dice, buenas noches, les mandamos saludos. Jorge está muy atento en su programa. Un saludo grande, George, gracias por estarnos viendo, siempre estar atento aquí al programa. Saludos ahí también a mamá, que están todos en casa. Así es. Muy bien, gracias. Gracias a todos por sus saludos. Bueno, pues continuamos. Les hacíamos una pregunta antes de irnos al corte. Si esta actividad era exclusiva de varones o de jovencitos y jovencitas. Fíjense que no. El ama de casa dice que la soledad de la casa, ¿verdad? La soledad del ama de casa cuando lleva un consumo clandestino. El ama de casa es fácil de detectar porque el funcionamiento del hogar y las relaciones familiares se deterioran con mayor facilidad y se notan mucho más. Cuando el ama de casa falla, todo se cae en casa. Dejan de funcionar muchísimas cosas y nos dice el autor aquí que tengamos muchísima atención con la soledad del ama de casa. Algunas mujeres con hijos ya mayores que ya no requieren tantos cuidados personales, pues ya son jóvenes adultos o adultos jóvenes, como ustedes quieran decirlo, y el esposo o el marido pues está todo el día trabajando. Llega un momento donde empieza con una bebida a escondidas y este consumo quizá es más fácil de detectar, como bien comentábamos, porque el funcionamiento del hogar y todo lo que conlleve, las relaciones familiares, y pues se resienten muchísimo antes. No es lo mismo que sea el esposo el que toma, porque finalmente pues no tiene una función tan específica en el hogar o tan principal como debería de ser. Pero cuando es el ama de casa, fíjate cómo se nota de inmediato, ¿verdad? Que empieza clandestinamente y luego dice que estemos atentos a las señales. Dice, ¿cuáles son las señales que nos pueden indicar la existencia de este hábito que está teniendo el ama de casa? Pues aquí mi esposa nos va a platicar porque son muchas y son muy fácil de detectar. Así Háblanos de algunas, por ejemplo. Sí, por ejemplo tenemos la primeritita, es el aislamiento. Se empiezan a aislar, obviamente se apartan de esa interacción, ¿verdad?, que tienen en familia, con los hijos, con el esposo, se empiezan a aislar de una manera en que ya no tienen esa relación, ¿verdad? Pues obviamente son personas que empiezan a presentar ansiedad. La ansiedad se manifiesta de muchas maneras. La ansiedad puede ser que estés comiendo de más, ¿verdad? La ansiedad puede ser que a lo mejor no te esté dando hambre, Así ¿verdad? es. La ansiedad puede ser de que estás pues nerviosa al momento de que estás interactuando ahí con la familia, estás irritable totalmente todo el tiempo, ¿verdad? Y como estás inmiscuida en un hábito, en un vicio que no quieres que se dé cuenta la familia, pues obviamente empiezas a incurrir en las mentiras, ¿verdad? Y esto te viene a fracturar las relaciones que tienes en familia. Es ahí en donde pues obviamente el esposo entra, los hijos entran, ¿verdad?, para ver qué es lo que está sucediendo, de qué manera la pueden ayudar. Sin embargo, hay ocasiones en que las mamás no quieren esa ayuda, ese apoyo, porque sienten el alcohol como un desahogo, como una salida a los problemas o a las situaciones que está padeciendo. ¿Qué más? ¿Qué más nos puedes decir? También nos habla sobre la negligencia o el abandono del cuidado de la casa y de los hijos. En ocasiones, cuando ya están muy arraigadas en el vicio y tienen hijos que van a la escuela o que a lo mejor están pequeños, pues obviamente están perdidas en este momento, ¿verdad?, de bebida,
y pierden el conocimiento para estar atentos a las necesidades de los hijos. O si tal vez a lo mejor tenía que ir a recogerla a la escuela. Exacto. Que ha habido casos en los que pues el DIF entra, ¿verdad? A ver qué es lo que está sucediendo. Y bueno, estos son momentos en los que pues es importante, si no podemos apoyarla de alguna manera, pues inmediatamente una persona especial, una persona profesional que nos dé los tips de qué manera podemos ir llevándola de la mano, ¿verdad? Y principalmente, hermanos, el que no nos separemos de nuestro Señor, el que cuando estemos en una situación, en un conflicto, son los momentos en los que más tenemos que estar atados ahí de su mano, haciendo mucha oración. Si la persona en ese momento se siente pues completamente con la desconexión con nuestro Señor, nosotros podemos interceder, ¿verdad? Haciendo oración, pidiéndole a nuestro Señor que interceda, ¿verdad? Ahí por esta persona que en este momento está padeciendo, para que le quite del camino todo, pues todas las cosas que le impiden, ¿verdad? En ese momento, pues estar tranquilo, estar en paz. Fíjate que también nos habla de, todos estos son rasgos que nosotros podemos identificar en casa, esperemos que nadie esté pasando por esta situación, Uh-huh. pero con nuestras amas de casa. Nos habla también del cambio de estado de ánimo, llegando incluso hasta la depresión. Sí. A veces muy profunda, muy severa. Sí, Y sí, si en sí. todos los casos el consumo de alcohol, excesivo de alcohol, altera la afectividad y el estado anímico, es decir, expresamos de forma diferente nuestros sentimientos y nuestro estado de humor está cambiando todo el tiempo Ujú. están, ya luego lo atribuyen a la menopausia o otro Exacto. tipo Sí. de conflictos ahí fisiológicos de la mujer. Sin embargo, fíjense, el alcohol puede generar todo este tipo de reacciones. En estas mujeres es frecuente la presencia de sentimientos desvalorizantes. Esto es bien importante. Empiezan a tener una baja autoestima. Se empiezan a incluso hablar de su muerte. Es impresionante cómo van a la baja. Y es como una caída libre sin freno, ¿verdad? Así es. Sin nada que las detenga. Su familia observará que llora de repente o con frecuencia, ¿verdad? Oye, qué extraño, está llorando. Son indicadores que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta para poder apoyar a nuestras amas de casa. Fíjense cómo nadie se ha librado del consumo excesivo del alcohol. Ataca a todos los sectores de edades, socioeconómicos, no importa si tienes o no tienes dinero, si tienes edad o no tienes edad, más o menos, a todos nos pega el tema del alcohol cuando no llevamos un control adecuado. No, disculpa. Y cada día se cuida menos físicamente. Vemos mamás, como les llaman peyorativamente, pues muy fodonguitas, muy descuidadas, porque no tienen esa autoestima por arreglarse, por animarse a verse bien, porque no necesitan, están en una depresión que no les permite verse en ese deterioro de su imagen, ¿verdad? También pueden padecer de actitudes violentas o de conductas violentas y aumentar las riñas con sus hijos y obviamente con el esposo, el marido. Veamos todas estas actitudes. Oye, mi mamá de repente ya está muy agresiva, algo está pasando, ¿verdad? Oye, ¿por qué me contesta así si no contestaba antes? Son indicadores que nosotros tenemos que estar siempre atentos y observando para poder actuar. Así es. También, bueno, pues le llaman los bebedores sociales, ¿verdad? Es otro segmento, sí. Ese es otro en donde, bueno, durante todos los fines de semana, pues obviamente toma ese tiempo, pues para beber, como un escape, como una salida, ¿verdad? Sin embargo, pues ahora sí que como dicen, sale de una para entrar a otra, Así ¿verdad? es. El que vaya con los amigos, se divierta, y pues esté bebiendo constantemente, viene después obviamente las consecuencias, ¿verdad? Que era lo que comentábamos en momentos atrás, que por ejemplo si ya están trabajando, pues obviamente en ocasiones dejan de ir a trabajar, o en ocasiones llegan tarde, o tal vez a lo mejor no ni siquiera se presentan, ¿verdad? Sin haber una justificación. ¿Cuál es la frase favorita de los bebedores sociales? Ay, pues aquí nos dice todo lo hacen bien, todos lo hacen bien, ¿verdad?
Ellos es lo que comentan. Dice, el patrón de consumo juvenil de alcohol se caracteriza por la concentración de la ingesta en el fin de semana y por su papel fundamental como favorecedor del ocio y de las relaciones sociales. Prueba de ello es que los adolescentes y los jóvenes beben en grupo, con amigos y con muchos, ¿verdad?, que afirman que lo hacen para desinhibirse y para sentirse integrados en el grupo. Así es. Solo algunos nunca prueban el alcohol. La mayoría únicamente pasarán por esta etapa, pero otros llegarán a tener problemas derivados del consumo, del abuso del alcohol, accidentes de tráfico, ausentismo, deserción escolar, peleas callejeras. Obviamente los adolescentes jóvenes no suelen percibir las situaciones de riesgo Así es. en que se encuentran, ni sienten la necesidad de pedir ayuda, por lo que deben de ser los padres los que tomen conciencia del mismo y abordar cuanto antes el problema. Se sienten autosuficientes, se sienten mayores, el pedir ayuda les representaría aceptar la edad que tienen. Exacto, así Entonces es. su frase favorita es, todos lo hacen, Todos lo hacen. por eso yo lo hago. Así es. Sin embargo, nos dice que no debemos de cerrar los ojos ante esta evidencia. O sea, nuestros hijos, es muy evidente cuando el comportamiento, cómo cambia de nuestro hijo cuando tiene o no alcohol en su sangre, ¿verdad? El consumo de alcohol es muy fácil de detectar porque tiene este aroma muy peculiar, ¿verdad? ¿Quién no detecta un aroma, un aliento alcohólico? Así es. Es impresionante, pues las patrullas cuando te detienen de inmediato te detectan cuando ya traes algunas bebidas contigo, ¿verdad? Ujú. Entonces dice que pues altera su conducta de forma muy evidente de los muchachos, ¿verdad? Disminuyen sus reflejos, al caminar se vuelven torpes, se caen, inestables, la voz se les hace pastosa, ¿verdad? Empiezan a hablar como dice tu mamá, con la lengua mocha o la lengua pegada, porque el alcohol te inhabilita algunos músculos y no pueden ni hablar bien, los ojos perdidos. Ajá. Pero es cierto, el olor se puede disfrazar, pues con dulces, con chicles o con alguna otra cosa, pero cuando los hijos llegan a casa y los padres pues buscan como que ellos llegar cuando los papás ya están dormidos para evitar ser detectados con el aliento alcohólico o con estas formas de andarse cayendo y demás. En este caso nos dice el autor que hay que observar otros datos menos directos, porque esto es muy directo, ¿verdad? Cuando ya te vienes cayendo, pues eso es evidente que vienes alcoholizado. Así es. Se está produciendo un cambio en el rendimiento escolar, incluso con el ausentismo, incluso en la deserción. Dejan la Ajá. escuela o simplemente ya se desentienden de la escuela. Estas son consecuencias indirectas o no tan evidentes, ¿verdad? Que tenemos que investigar un poco más a fondo. Cada vez llega más tarde a casa, cuando sale, incluso hay veces que no llega a dormir por evitar llegar en este estado. Son cosas que nosotros como papás, como esposos, tenemos que estar siempre de la mano. Aguas con esto, yo veo que mi hijo trae esto, mi hija aguas aquí, para estar de acuerdo y los dos están monitoreando en todo momento como esposos, ¿verdad? Por esto este programa de Fortaleciendo el Matrimonio ataca estos problemas o estos temas para poderles dar a ustedes algunas guías de cómo, y a nosotros, porque hemos aprendido muchísimo también Ujú. de qué hacer en casos como estos, ¿verdad? Entonces, Ajá. beben sus amigos, hay que preguntárnoslo, con qué tipo de amigos se reúnen para saber más o menos qué esperar, ¿verdad? ¿Ha tenido algún accidente de tráfico, aunque sea leve? Esas son preguntas que tenemos que hacernos. ¿Se ha visto envuelto en alguna riña callejera? En definitiva, los padres podemos detectar cambios en los hijos que nos indican algo que no va bien. Pero a veces el amor nos ciega, ¿verdad? Nos hace ver, no nos hace omitir ver algunas cosas que son realmente evidentes, como el uso excesivo del alcohol. Así es. También pues ellos hablan mucho sobre que pues todos lo hacen, ¿verdad? Y todos lo hacen, pues yo también, Pues sí. ¿verdad? Y es ahí cuando empieza a haber esos choques en familia. Y pues obviamente todos estos empiezan ellos a dramatizar todas las cosas que les empiezan a suceder, se empiezan a exaltar y es ahí donde vienen situaciones de violencia, ¿verdad? En ocasiones pues obviamente los chicos, los que están en escuela, pues empiezan a tener esas alteraciones nerviosas en donde pues ya nada les parece. Todo es en base a estar cuestionando, ¿verdad? El por qué sí, el por qué no.
Y es ahí donde está constantemente las situaciones en familia, ¿verdad? Con los papás o con los hermanos. Pero, ¿qué otros ejemplos tenemos ahí para mencionar? Pues dice que sea como sea, no hay que buscar culpables. O sea, y sino responsables y todos buscar soluciones. Nos da algunos ejemplos. Dice, por ejemplo, para solucionar o buscar solucionar esta problemática, dice, es aumentar la compenetración y el apoyo mutuo en la familia. Es decir, estar siempre unidos en todo momento, a pesar de las dificultades, a pesar de que vemos que alguno de los integrantes está fallando, es el momento de cerrar filas, ¿verdad? Estimular la expresión de sentimientos y la intimidad, y la intimidad en la comunicación con los hijos. Diles que los amas más, ¿verdad? Diles más que los amas, diles, eres importante para esta familia, para que no busquen el alcohol esa salida, sino que venga a ti cuando tenga un problema en lugar de refugiarse en el alcohol. Exacto. Dile más que lo amas para que venga a buscar en casa lo que no va a encontrar en ningún otro lado, ¿verdad? Entonces, nos dice que también encontremos la justa medida entre el alcohol y la autonomía a la hora de establecer normas. Es decir, ¿cuánto debo de tomar? Bueno, tú lo sabes, porque tú sabes, tú te conoces. Cuando empieces a perder el control o que ya no la estés pasando bien, que ya sabes que algo no está bien, es el momento de que tú digas, tú mismo te autorregules y le enseñas a tus hijos. Cuando ya llevas esta cantidad, es importante que ya te detengas porque suceden este tipo de situaciones. Y también nos dice, por ejemplo, los horarios, ¿verdad? Hoy las fiestas empiezan a las 12, 1 de la mañana. Así es. Impresionante. O sea, antes era esa la hora que regresábamos de Sí, las fiestas y hoy así es, esa sí. hora empiezan. Es cómo establecer horarios. A veces suena uno muy anticuado y todo, pero pues si con los hijos hay que tener así medida, con las hijas mucho más. Acordémonos que hoy, con esta idea que traemos de la igualdad, pues las mujercitas pueden traer algunas ideas equivocadas, ¿verdad? Así Y poner en riesgo su integridad física y moral, ¿verdad? También nos ayuda el incrementar los intereses intelectuales, culturales, sociales y recreativos de los adolescentes. Vamos a darles más herramientas por hacer. Que nosotros no nos encerremos en nuestro tiempo, nuestras actividades. No, pues yo luego hablo con mi hijo. No, hay que interesarnos en lo que a ellos les interesa para podernos integrar con ellos. Y es necesario hablar sobre el problema, sí o sí. Tienes que hablarlo, no sacarle la vuelta. Si los padres muestran su apoyo y comprensión, lo mostramos a nuestros hijos, vamos a lograr dotar de intimidad a esta relación, en la comunicación y facilitar la expresión de este tipo de problemas que nos atañen. Fíjate, nada más realmente es pues todas estas características, ¿verdad? De lo que un bebedor pues puede estar teniendo y cómo poco a poco se van involucrando todos los de la casa, ¿verdad? Porque pues obviamente el problema no es solo de la persona que bebe, sino que toda la familia debe de estar involucrada para poder apoyarlo. Y también nosotros tener esa formación y educarnos de qué manera podemos ir formando a nuestros hijos en casa, ¿verdad? Así es. Y recordar que nosotros somos en base al ejemplo también. Fíjate que esto de incrementar los intereses culturales y sociales y todas las cuestiones recreativas. Recrear, fíjense que estábamos hace poquito escuchando que no es lo mismo recrear que, ¿cómo te dije la otra palabra? Recrearnos es reinventarnos, ¿verdad? Recrear no solo es divertirse o dispersarse, sino recrearnos es volvernos a inventar, regresar a la esencia, a eso que estamos perdiendo. Y si el alcohol ocupaba un lugar importante en el tiempo o en las actividades de nosotros como padres o a nuestros hijos, ahora las cosas tienen que invertirse, ¿verdad? Tenemos que reinventarnos. Por eso las actividades recreativas son tan importantes. Fíjate, si nos ayudas aquí, ¿qué dice aquí? Dice, es importante Así es. que se les oriente hacia una ocupación saludable de su tiempo libre. Invítalos a integrarse a un apostolado, a hacer un servicio a su comunidad, intentando desarrollar alternativas creativas a sus espacios de ocio. Tenemos que llenar esos momentos que los muchachos tienen la libertad de pensamiento. Son muy creativos, tienen muchísima capacidad. El que los integremos o invitarlos a integrarse a un apostolado, a un servicio a la comunidad, sobre todo a estos
a lo mejor algunos grupos donde atienden a estos tipos de chavos que Así tienen es. broncas con el alcohol, con problemas con el alcohol. Ellos van a sensibilizarse. Mira, vamos para que veas cómo se atienden, qué problemática están. Si tú le quieres seguir por ese camino, por ahí podemos Así seguir. es. O sea, podemos andar en estas mismas situaciones, el sensibilizarlos, ¿verdad? Exacto. El que nosotros los involucremos en algún apostolado ayuda también a que vayan abriendo un poco más ese amor y ese corazón hacia nuestro Señor. Así es. Porque precisamente estamos en un problema de esos porque no está nuestro Señor en el centro. Si nuestro Señor está en el centro de nuestro matrimonio, todas estas situaciones pues fácilmente las podemos trabajar, no las podemos evitar, ¿verdad? De que lleguen a suceder, porque pues Ajá. obviamente son parte de la vida terrenal, pero si nuestro Señor está al centro de nuestro matrimonio, vamos a poder tomar las cosas de una manera en la que podemos atender esa solución, ¿verdad? Con la oración, con la presencia de nuestro Señor pidiéndole ayuda, Mamita María que siempre también está atenta. Entonces debemos de involucrarnos, pero también debemos de involucrar a nuestro Señor para que Él nos pueda iluminar qué hacer. Dices bien, estas actividades como integrarse a un apostolado, el servicio a la comunidad de cercana a ti, ¿verdad? Hace que experimenten el amor de Dios que tiene a través del servicio a Así los es. demás. Incluso, como bien comentamos, pertenecer o ir hasta dar servicio a estos grupos u organizaciones que tienen a jóvenes con estos problemas. Es una Ujú. sensibilidad. Queremos cerrar este programa con nuestra reflexión. Si gustas, me ayudas a leerla. Sí, aquí, bueno, nos dice, para que una persona, un matrimonio o una familia salga de cualquier situación adversa, hay una condición muy importante a considerar, la confianza. Cuando se tiene confianza en sí mismo, en lograr dejar detrás este problema, se pueden lograr muy buenas cosas. Pero cuando la confianza se deposita totalmente en el Señor, el dueño de las voluntades, todo es posible. Deja tu confianza en Él y verás que todo tiene esperanza, como versa en el Salmo 40. ¿Qué nos dice el Salmo 40? El Salmo 40, versículo 2 al 5, nos dice, yo puse mi esperanza en el Señor. Él se inclinó hacia mí y escuchó mi clamor. Me arrancó del abismo de la destrucción, del lodo y del pantano. Colocó mis pies sobre una roca y dio firmeza a mis pasos. Puso en mis labios un canto nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Cuando la multitud lo vea, se llenará de temor y confianza en el Señor. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no se une con los pecadores que se dejan atrapar por la mentira. Así o más clarito. Mi Señor es el dueño de las voluntades. Así es. Es el que puede regresarnos esa confianza, y recuerda que es el único que cumple todas sus promesas. Así Todas es. las promesas las cumple, y si depositas tu confianza en el Señor, ese problema no va a ser nada comparado con el amor de Dios. Nada. Así es. Y recuerden que aun y cuando te hayas casado con ese cónyuge, ¿verdad? Que estás tú buscando un cónyuge ideal y que después de todas estas situaciones digas, se me hace que pasó, ¿verdad? ¿En qué es lo que podemos hacer? Bueno, aquí nos dice nuestro eslogan, quizá no te casaste con la persona perfecta, pero con la gracia de Dios tendrás al cónyuge ideal. Amén, así es. Fíjate, tenemos unos saluditos ya para despedirnos. Magdalena Gutiérrez nos manda saludos o hace un amén. Y Tere Luna, También. aquí que nos saluda, nos dice bendiciones, bonita noche. Muchas gracias, Muchas Tere, gracias, también. hermana. Saludos. Jesús Félix Mejía, el diácono, nos está mandando saludos. Dice, mis oraciones los acompañen. Muchísimas gracias, Muchas diácono. gracias, Diácono. Un abrazo Le grande. mandamos nuestros abrazos. Saludos para la señora Juanita también. Y también tenemos acá a la señora Mayela de la Garza. Muy buenas noches. Muchas gracias, Muchas hermanos, gracias. por estar atentos aquí al mensaje de nuestro Señor. Compártanlo para que llegue a quienes tiene que llegar, ¿verdad? Aún y cuando digas aquí no hay ningún problema de eso, siempre es bueno tener un poco de conocimiento para poder saber de qué manera podemos atender ahí
a la situación. Y nuestro Señor siempre esté presente. Así es. También saludos a Jimena aquí en Controles, que siempre nos apoya, a Enrique y a Maribel, que la próxima semana nos acompañan en este programa. Así es. Nosotros nos despedimos. Claro que sí, hermanos, les mandamos un abrazo grande, cuídense mucho, protéjanse. Este fin de semana va a ser un fin de semana diferente, complicado, pero por favor no quiten el dedo del renglón, sobre todo su salud. Cubrebocas, lávense las manos, por favor. Así es. Cuídense Dios esté mucho. con ustedes. Que tengan un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana.